un estudio del MIT, súper interesante, que hicieron con sensores de ondas cerebrales con estudiantes universitarios para que hicieran papers con y sin ayuda de ChatGPT. Esa es la idea para ver exactamente qué pasaba con el aprendizaje cuando se utiliza inteligencia artificial para ayudarse a hacer los papers. Quienes hemos estado en la universidad sabemos que la tentación de achicar un poco la carga universitaria y de ayudarse es harta. Confieso aquí y ahora que yo hacía resúmenes cuando estaba en la universidad, y también confieso que en el proceso de hacer resúmenes aprendí harto más que cuando leía los resúmenes ajenos. Bueno, lo que pasa acá es bastante parecido. Se dividió el grupo de estudiantes entre en tres tipos. Unos que usaban solo ChatGPT para escribir su ensayo, otros que usaban los buscadores que usamos siempre, Google y qué sé yo, sin ayuda de inteligencia artificial, y otros que no tenían nada más que sus conocimientos. No podían usar ningún tipo como de internet. Tres grupos. Bueno. Tres grupos. Y entonces se les hizo escribir distintos tipos de ensayos que luego fueron juzgados por académicos, por paneles de académicos expertos y también por un juez de inteligencia artificial como ad hoc creado. Esto es el MIT, cosa que puede hacer el MIT. Bueno, y lo que ocurrió fue que quienes usaban sus propios conocimientos o se ayudaban con otros conocimientos, pero no con inteligencia artificial, habían aprendido más y sus ondas cerebrales que estaban siendo rastreadas se movían como mayores niveles de concentración, mayor activación de la memoria, mayor comprensión y mayor sentido de la autoría. Esto es lo que relataron ellos después. Entonces, los que escribieron sin GPT sentían que ese era su paper, que habían comprendido lo que ocurría, que podían haber hecho, que habían hecho conexiones, que habían memorizado conocimiento. Y quienes se habían ayudado con GPT, por el contrario, sentían como una sensación de poca autoría, como impostura, como que esto no era mío realmente. Y se les hizo cambiar de posición después para que pudieran probar la otra experiencia. Y era una experiencia de aprendizaje radicalmente distinta. Entonces, ¿qué es lo que quiero contarles con este estudio, que es fascinante? Es que hasta ahora las universidades, yo hago clases, y uno se pregunta si esta gente hizo o no hizo su ensayo por una cuestión como de justicia académica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calificar igual al que hizo el ensayo con GPT que al que hizo el ensayo de puño y letra, como quien dice, ¿cierto? O escribiendo y concentrándose. Pero esto es más que una cuestión de justicia, hay una pregunta que se abre por la calidad de los aprendizajes, ¿no? Y hasta dónde es bueno dejarse ayudar y que empieza a pervertir la idea del aprendizaje. Ahora, esto también gatilla otras conversaciones más importantes, porque, por ejemplo, uno podría decir que los copistas de la Edad Media aprendían muchísimo, pero la velocidad a la que accedían al conocimiento y a la que podían producir conocimiento era mucho menor. Entonces, ahí hay un trade-off que es importante. Todos sabemos, como, no sé, ustedes en este estudio por lo menos tengo la impresión de que alcanzaron a memorizarse números telefónicos. Y ya hoy día uno no se sabe, como con suerte uno se sabe el root propio. Entonces, claro, van pasando cosas con la memoria. ¿Cuánto de eso es bueno que ocurra y cuánto de eso no? Ahí lo dejo. Me dejaste pensando. Buen tema. Buen tema. No lo olviden, por favor. No, esto no lo olviden. Sí, porque Hernán, además, esto llegó para quedarse, además. Entonces, cómo convivimos con ellos es una gran disyuntiva para adelante y cómo adoptamos lo mejor de aquello sin perjudicarnos. Sin duda. O sea, una tecnología disruptiva que va a transformar muchas áreas y que va a traer muchas tensiones en muchas cuestiones, por de pronto en temas profesionales. Ya está ocurriendo, empezando a reemplazar abogados, empezando a reemplazar a seres humanos. Pero respecto al conocimiento, respecto al aprendizaje, respecto de la dimensión educación, no cabe ninguna duda que es por un lado una oportunidad. Esto es una extensión, es un complemento, abre oportunidades, pero para que sea realmente una herramienta, tiene que haber pensamiento crítico, tiene que haber en el ser humano capacidades propias para poder relacionarse con esta máquina, con esta extensión y aprovechar su potencial para no ser reemplazado por ella. Yo lo que veo como complejidad es que si el ser humano empieza a
a renunciar a tener una capacidad propia y más bien empieza a subsidiarse en exceso con lo que va a empezar a hacer es que la máquina va a empezar a tener un control realmente muy, muy superior. Y lo que estamos viendo, y esta es otra cuestión creo yo que hay que darle tiempo, es que las capacidades de la inteligencia artificial, esto hay varios expertos y estudios, solo va expandiéndose. ¿Ah? Y las posibilidades de ir haciendo paper por de pronto, regresiones, ya existe un ChatGPT que vale $200 mensuales y cuyas capacidades son extraordinariamente complejas y muy superiores. De nuevo, aquellos que son expertos hoy, que tienen la capacidad, lo que hacen es aumentar sus posibilidades. Pero no cabe ninguna duda que un exceso de subsidio lo que va a hacer es tener a seres humanos con menos capacidades y menos competencia. Buena la discusión y es interesante la disyuntiva porque, claro, si uno lo ve tal vez desde el punto de vista de la búsqueda de conocimiento y del pensamiento crítico, lo que dices tú al final, te acelera el nivel de procesamiento y tú a lo mejor si lo ves desde ese punto de vista para acceder a más conocimiento y por lo tanto despejar tal vez lo que ocuparías mucho tiempo y que te puede ayudar toda esta tecnología, perfecto. Que es lo que acceder a ocurre con los más. buscadores tradicionales, ¿cierto? Exacto. Pucha, ¿quién había dicho esto? ¿Cómo era la cita? Mira, me acuerdo un pedacito, la encuentro La perfecto, listo. encuentra. Lo que no quiere decir que sencillamente sea copiar y pegar, Claro, ¿no es cierto? exacto. Pero te facilita el trabajo para acceder a más conocimiento. Pero acá lo que subsidia es el proceso, Mm. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en términos de memoria, un dato impresionante es que minutos después de escribir el ensayo, de escribir, entre comillas, este ensayo por GPT, el 83% de los participantes falló en reproducir correctamente una cita, frente a solo el 11% en los grupos que usaron o buscador o solo cerebro. Claro. 11%. Entonces, claro, uno puede buscar una cita, pero el ejercicio de seleccionar una cita, por ejemplo, y ver cómo conversa con el resto de la estructura que uno está armando, parece que es súper importante en la formación de nuestro conocimiento y cómo se asienta.